Derecho al podcast. Hola, bienvenidos a Derecho al Podcast. Mi nombre es Tian Vergara y el día de hoy vamos a hablar de temas legales, derechos laborales y las historias que nos impactan como sociedad. Hoy tenemos un episodio muy importante que toca un tema que afecta a cientos de pensionados en Colombia, especialmente aquellos que trabajaron en la empresa estatal Colpuertos. Hoy hablaremos sobre un asunto que ha causado controversia y malestar: la revisión y revocatoria de las pensiones de los empleados de Colpuertos. Este caso ha dado de qué hablar en los últimos años, ya que muchos pensionados se enfrentaron a una dura realidad: la pérdida de sus pensiones o la reducción de la misma debido a las decisiones legales y administrativas. Pero, ¿qué sucedió exactamente? ¿Por qué algunas pensiones fueron revocadas o ajustadas? Hoy les contamos toda la historia. Derecho al podcast. ¿Qué es Colpuertos y su impacto en la sociedad colombiana? Primero, pongámonos en contexto. Colpuertos fue la empresa estatal encargada de servicio postal y de telecomunicaciones en Colombia, un actor clave en la infraestructura del país durante décadas. Fue creada en 1907 y aunque ya no existe como tal, muchos de sus empleados a lo largo de los años le proporcionaron seguridad económica a su jubilación. Sin embargo, en los últimos años las pensiones que algunos empleados de Colpuertos han sido puestas en dudas. El conflicto comenzó cuando se revelaron irregularidades en la forma en que habían otorgado ciertas pensiones. ¿Qué tipo de irregularidades? Vamos a ver. Las controversias surgieron porque en muchos casos las pensiones fueron otorgadas de formas incorrectas, sin una adecuada verificación de los requisitos legales o incluso con errores en los cálculos de los montos. En algunos casos se otorgaron pensiones que superaban lo que realmente era. Llevó a la Superintendencia Financiera y a otras autoridades a intervenir. En otras palabras, muchas pensiones fueron revisadas y en algunos casos revocadas o ajustadas. Esto afectó principalmente a aquellos pensionados que recibían pensiones elevadas, los cuales ahora fueron objeto de revisión exhaustiva por parte de las autoridades competentes. La revisión y revocatoria. Entonces, ya vas sabiendo un poco qué es Colpuerto y el contexto, qué es lo que pasó específicamente. La revisión de pensiones es un proceso legal que se lleva a cabo cuando hay dudas sobre si las pensiones fueron otorgadas correctamente o si existen errores en su cálculo. En este caso específicamente, los pensionados de Colpuerto fueron llamados a revisar sus condiciones y se les notificó que en algunas pensiones serán modificadas o incluso eliminadas. Claro, esto no fue bien recibido por los afectados. Muchos de ellos alegan que, aunque las pensiones pudieran tener errores en su cálculo, son derechos adquiridos y de alguna manera se les está vulnerando la estabilidad económica que habían logrado al llegar a su jubilación. Reacciones y el impacto. La respuesta de los pensionados no se hizo esperar. Muchos empleados de Colpuerto comenzaron a movilizarse para exigir que sus pensiones no fueran revocadas. Se presentaron recursos legales como la acción de nulidad y el recurso de reposición para impugnar las decisiones de las autoridades. Es un caso que ha llegado incluso a los tribunales. Y no solo eso, también ha generado un debate sobre la justicia social y el cumplimiento de los derechos laborales en Colombia. Es justo que después de tantos años de servicio, estos pensionados vean sus pensiones recortadas o eliminadas. Bien, ¿qué puede pasar a futuro? Hoy los pensionados de Colpuerto siguen luchando por la estabilidad de sus pensiones. El futuro es incierto, pero el caso ha puesto en evidencia la importancia de revisar cómo se están otorgando las pensiones en otras instituciones del país. Y es que en este tipo de situaciones podría sentar un precedente en todo el sistema de pensiones en Colombia. Si el sistema no es transparente y no garantiza los derechos de los trabajadores, ¿cómo puede alguien sentirse seguro al llegar a su jubilación? Y para concluir, el caso de las pensiones de Colpuertos es una historia de derecho laboral, injusticia y lucha por la dignidad de aquellos que trabajaron por el bienestar del país. En un contexto donde la estabilidad económica es esencial para las personas en su jubilación, es necesario garantizar todos los beneficios que se otorguen de acuerdo a la ley y se respeten los derechos de los pensionados. En este caso sigue en desarrollo y quienes lo viven se mantienen firmes en su lucha para obtener justicia. Es fundamental que este tipo de situaciones se tomen como ejemplo para fortalecer el sistema de pensiones en Colombia y proteger a todos los trabajadores en su etapa de jubilación.
Gracias por escucharme. Nos vemos en un próximo episodio de Derecho al Podcast con Tian Vergara. Sebas, se te olvidó mencionar en todo lo basado en la aplicación de la norma y la jurisprudencia que permite a las entidades de la seguridad social actuar cuando se detectan irregularidades en el reconocimiento de pensiones. En cuanto a algunos aspectos claves, está en la ley 797 del 2003, si no estoy mal, en el artículo 19, que fundamentan todo el fundamento legal que faculta a todas las entidades para verificar todos los requerimientos pensionales. En el caso puntual de Colpuertos, se identificaron algunas irregularidades en el reconocimiento de pensiones, como por ejemplo la manipulación de historias laborales mediante la adición de semanas sin respaldo documental. ¿Qué pasó con estas acciones? Se consideraron fraudes tipificados como delito, lo que permitió la revocatoria directa de las pensiones sin el consentimiento de los beneficiarios, conforme a la jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, una sentencia fundamental fue la sentencia 182 del 2019 de la Corte Constitucional, que confirmó que las pensiones obtenidas mediante fraudes documentales o incumplimientos flagrantes de requisitos pueden revocarse unilaterales sin necesidad del consentimiento de los beneficiarios. También la sentencia T674 del 2011 estableció una revocatoria directa, porque solo procede cuando la actuación ilícita es evidente, abrupta e incontrovertible, como en el caso de Colpuertos, donde se demostró la manipulación de algunos datos laborales. Existen unas condiciones para hacer la revocatoria. En cuanto a la procedencia con consentimiento, hablamos de las dudas sobre los requisitos legales o los cambios en las condiciones de invalidez. Y en la procedencia sin consentimiento, estamos hablando de fraude documental comprobado, adulteración comprobado. Podemos decir que en el caso de los pensionados de Colpuertos se ilustra como una revocatoria directa, toda vez que se aplica cuando se demuestra que todos los pensionados se obtuvieron mediante actos ilícitos fundamentados. Les recuerdo que mi nombre es William Orozco y los esperamos para un próximo podcast. Derecho al Podcast.